doctor José Terán Dávila en Solo Mediodía, un chequeo médico completo. Y esto es publicidad. Un mensaje para las damas. Las mujeres tenemos la responsabilidad de cuidarnos y proteger a nuestras familias, por eso debemos garantizar que gozamos de buena salud. En el Instituto Médico de la Mujer, doctor José Terán Dávila, en una sola mañana te realizan un chequeo médico preventivo. Anota el teléfono para pedir tu cita, 0424-222-3959 y su cuenta Instagram, @Instituto Médico Terán, en solo una mañana un chequeo médico completo. Les pongo a la orden mis cuentas en redes sociales para que podamos estar en contacto por esa vía. Ustedes pueden seguirme si así lo desean por Instagram, Twitter, TikTok o Thread. La cuenta correcta en todas las plataformas es @maripiliH. Por allí me pueden hacer comentarios, sugerencias, también preguntas a nuestros entrevistados. Así que recuerden que en Instagram, Twitter, TikTok o Thread, la cuenta correcta en todas las plataformas es @maripiliH. Por cierto que el programa de hoy no solamente lo pueden escuchar, sino que también lo pueden ver, porque ya yo estoy transmitiendo a través de mi cuenta Instagram, @maripiliH, y a través de mi cuenta Twitter, @maripili, de mi cuenta Twitter, no, perdón, de mi cuenta de TikTok, @maripiliH. Por allí estamos transmitiendo este programa del día de hoy, así que este es un programa que en el día de hoy no solamente lo pueden escuchar, sino que si lo desean también lo pueden ver a través de mi cuenta Instagram y a través de mi cuenta Twitter, y de mi cuenta de TikTok, @maripiliH. Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al candidato a la presidencia de la República, Antonio Ekarri, a quien le damos la bienvenida y los saludamos. Antonio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Maripili. Un día muy noticioso para todos. Muy buenos días. Eso es verdad. Y especialmente, bueno, a todos los que estamos padeciendo el colapso por la falta de mantenimiento en los drenajes de la ciudad, pero bueno, y de las ciudades. Eso es verdad. Bueno, porque ya arrancaron las lluvias en este país, chicos. Increíble. Pero nadie se acordó que había que limpiar las alcantarillas. Se adelantaron un poquito las lluvias, que casi siempre comienzan es hacia mayo, pero bueno, ya arrancó la lluvia aquí, por lo menos en la ciudad de Caracas. Bueno, Antonio, quiero aprovechar los minutos que tenemos de esta entrevista para hacerte preguntas obviamente relacionadas con tu candidatura a la presidencia de la República. A las que vamos a responder sin duda. Ajá, sin duda. Y quería preguntarte, en este momento, los sectores opositores tienen 12 candidatos que están compitiendo para tratar de lograr cambiar el gobierno que actualmente dirige el otro candidato, que es Nicolás Maduro. Pero está claro que dentro de esos 12 candidatos existe una variación, me refiero a los candidatos de la oposición. ¿Por qué razón una persona que no quiera votar por Nicolás Maduro o que quiera cambiar el gobierno de Nicolás Maduro tendría que votar por Antonio Ekarri y no por cualquiera de los 11 candidatos restantes de la oposición? Primero porque yo quiero cambiar a unos y a otros, porque la verdad que Venezuela merece entrar en otra época, Maripili. Yo la verdad que lo que he querido y le pido a la gente es que me ayude a pasar la página de esta época de conflicto. Esto ya parece la novela de las 3 de la tarde, pero como un culebrón mal puesto. La verdad que todo esto es como una foto vieja, mientras el país quiere echar para adelante, mientras este país es el país de los emprendedores, el país que quiere que sus hijos estudien, el país que no quiere ya conflicto. Entonces la verdad, si usted quiere, yo regalo 2 palabras: tranquilidad y confianza. Tenemos que generar tranquilidad en Venezuela y generar confianza. Eso no se va a hacer con los rostros del conflicto, con los rostros de siempre, para que no continuemos en este dime y direte y el asunto y fulano y yo te dije que tú me dijiste que él te dijo. No, nosotros tenemos además un plan de país, Maripili, que es la nueva Venezuela. Esa nueva Venezuela tiene 3 ejes fundamentales. Uno tiene que ver con la educación, por supuesto, que es mi eje fundamental para el desarrollo. Anotarnos en eso que el mundo anda y que el mundo desarrollado anda, que ponen a la educación como su primer punto de la agenda. Hay temas de urgencia asistencial que merecen los venezolanos, la crisis de salud que tiene Venezuela hoy, hay que ocuparse en materia de emergencia y por supuesto, por eso nosotros queremos crear un espacio diferente a lo que ha venido ocurriendo. ¿Por qué? Porque el país cambió, la sociedad cambió y el gobierno tiene que cambiar. Ahora,
¿Qué le ofrece Antonio Ecarri a cualquiera de las personas que esté considerando en este momento su voto? ¿Qué le ofrece Antonio Ecarri? Es decir, yo quisiera que tú me dijeras cuál es tu elemento diferenciador como candidato, cuál es tu propuesta diferenciadora como candidato a la presidencia de la República, que de alguna manera pudieras convencer a alguien o pudieras darle argumentos a alguien para votar por ti y específicamente me gustaría que le hablaras a la gente más joven, porque la gente más joven, a ver, los viejos tenemos maña. Los viejos tenemos maña y ya los viejos estamos un poco más definidos. Pero cuidado con la canción de Reinaldo Armas, dice que los viejos están de moda, sí, ¿no? qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, ¿no? Y entonces, bueno, ya los viejos hemos votado muchas veces y sabemos más o menos por dónde, de qué pata coge a la mesa. Pero la gente joven tiene mucho tiempo que no vota porque la última elección fue en el 2021. Claro. Entonces, no tenemos, hay mucha gente que ni siquiera, que es jovencita, que ni siquiera ha votado en los últimos 3 años. Entonces, quisiera que tú le hablaras a ese electorado, ¿cómo tú lo convencerías para que voten y sobre todo para que voten por ti? Primero, porque tenemos un plan de país, o sea, nosotros tenemos un plan de transformación nacional y ese plan está sobre el eje de la educación. Y la educación no solamente es para que los niñitos vayan a la escuela, que hoy están yendo solamente 2, sino que es la capacitación permanente como un mecanismo de reinventarte de manera permanente. Yo creo que la libertad de un país se alcanza a través de la educación y creo que es un elemento diferenciador que todos los candidatos a nivel nacional, ustedes a cada uno le van preguntando cosas y te van a decir más o menos lo mismo, salvo uno que nada más lo que llaman lo que pasa que no lo quiero decir en inglés porque sería un esnovismo de mi parte, pero la verdad el top of mind, la primera palabra que indica cuando estamos hablando nosotros y esta candidatura es la educación. Y la educación como ese factor diferenciador. Así se anotó Finlandia, así se anotó Suecia, así se anotó Lituania, así lo hicieron los países nórdicos y generaron un plan de desarrollo espectacular que trajo un estado de bienestar. Es decir, que es la capacitación de la gente para que pueda ser libre. Este país tú le puedes construir autopistas, carreteras, por supuesto que lo vamos a hacer y todo esto, pero lo primero que necesitamos es educación para ponernos de acuerdo. Educación además para generar la tranquilidad y la paz, y una sociedad educada es una sociedad que está en paz, que está en calma, que está en tranquilidad, que hay que rescatar los valores también de nuestra sociedad venezolana, que en medio de tanto conflicto y de tanta guerra se perdieron, porque la verdad es que lo que hay es una suerte de foto vieja con una trama vieja que el país quiere pasar. Fíjate, Maripili, a nosotros nos pasó el hecho más importante de nuestra historia, del fenómeno social, político, económico, hasta antropológico más importante de nuestra historia, es el petróleo. El petróleo llegó, surgió, nos cambió hasta el rostro, nos cambió los nombres, nos cambió todo, la manera de hasta de caminar, de comer, de tomar, de todo nos cambió el petróleo. Pero cuando ese petróleo se acaba y se acaba de golpe, porque como fue en el 2018, la tragedia que aquí vivimos, que la única empresa, porque nosotros somos una bodega que vende un solo producto, entonces cuando ese producto tú llegas y lo acabas, por culpa de los dos, por culpa de la corrupción, que ya hemos visto, que ya más que evidencia imposible en Petróleos de Venezuela, pero además por las sanciones. Entonces apagamos el único motor de divisas y eso ocasiona un fenómeno, un trauma a todos los venezolanos, que genera la separación de las familias, que genera un trauma psicológico, que genera un cambio en la cultura. Ese nuevo venezolano que está ahí, Maripili, merece unas nuevas respuestas. Y eso es lo que nosotros queremos convertirnos, en liderar, en coordinar, en servir de instrumento para abrirle la puerta a la nueva Venezuela. Por eso nuestro comando se llama La Nueva Venezuela, nuestro plan de gobierno se llama La Nueva Venezuela, y estamos llamando a los mejores venezolanos, ¿para qué? Para que nos ayuden a montar el plan económico, es decir, que tengamos una agenda económica. Y por eso le hemos planteado a Francisco Rodríguez que sea él el encargado. Yo conozco de derecho financiero, conozco de presupuesto público, he estudiado eso, he vivido eso en mi vida, pero también necesito de economistas claves que puedan servir para darle a este país otra cosa, que ya está todo como fastidioso. Tú no estás como fastidiada, Maripí. Bueno, pues sí, más o menos, pero te voy a preguntar algo, que incluso me lo está preguntando la gente que nos está viendo por mi cuenta Instagram, @maripilih, donde estamos haciendo un live en vivo con Antonio Ecarri y también a través de mi cuenta TikTok. Los votos de la oposición se están diluyendo entre 12 candidatos. No, Maripili, Cada no. quien agarra, bueno, pero escucha,
escucha. Bueno, pero Se diluyen entre 12 candidatos, cada quien agarra un puñito. Por el lado del gobierno hay un solo candidato, pero por el lado de la oposición tienes 12 candidatos. Y todas las encuestas parecen indicar que ninguno de esos 12 candidatos por sí solo gana. Es decir, que tendría que haber algún tipo de acuerdo o de acuerdo, de unión, de alianza entre por lo menos algunos candidatos para lograr el triunfo. Antonio Eckarri está hablando con otros candidatos frente a la posibilidad de poder constituir alianzas. Se están dando esas conversaciones. ¿Tú estarías dispuesto a constituir alguna alianza o inclusive eventualmente a declinar tu candidatura a favor de otro candidato si otro candidato tuviera más chance que tú? la coalición que hemos venido armando lo hemos armado con mucho tiempo de antelación, a tal punto que tengo la mayor cantidad de tarjetas en el tarjetón. O sea, soy el candidato opositor con más tarjetas de apoyo político, pero además de partidos que tienen experiencia, que tienen además unas direcciones nacionales importantes. El tema no solamente me apoya Lápiz, sino está Cambiemos, está Avanzada Progresista, está el Movimiento Ecológico, está el Movimiento de Integridad Nacional. Es decir, ya tenemos 5, pero a eso ya estamos además abriendo un gran movimiento nacional para sumar voluntades locales, porque esto no solamente se trata de unidades de cúpulas de partidos, sino que se trata de construir una unidad nacional entre los dirigentes locales y regionales. Para eso nosotros incluso abrimos públicamente las maquetas para incluso las próximas elecciones y las venideras elecciones. ¿Por qué? Porque si al ganar las elecciones necesitamos renovar todo este estamento político nacional, Maripili. Y hay una serie de liderazgos que están apartados tanto por el PSUV como por la MUD. Y son una gran mayoría. Entre la MUD y el PSUV han perdido 9 millones de votos. Y eso es una realidad. ¿Dónde están esos venezolanos? Esos venezolanos están en la decepción. ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi rival para la presidencia de la República? Tengo dos rivales nada más, que son la desesperanza y la abstención. Esos son mis dos verdaderos rivales. Y lo que hemos visto y los números que hemos visto, pero además en horas muy recientes, nos da la razón que ese es el camino correcto. Sí estamos en conversaciones. ¿A qué números te refieres? A los últimos números que tenemos de encuesta, que somos la única candidatura que ha duplicado su votación en apenas un mes luego de estar inscritos los candidatos, porque no olvidemos que venimos con mucho ruido electoral también. Es decir, hay unos candidatos que no terminaron siendo candidatos y hay una lista que está en el tarjetón, y además hay gente que todavía está dentro del tarjetón y dice que no va a ser, que sí va a ser, que un día que es, que en otro día no es. Entonces, si yo no puedo sentarme a hablar con alguien que todavía no sabe ni qué es. Entonces, nosotros por nuestra parte tenemos un proyecto político, y ese proyecto político y ese proyecto de reformas económicas y de transformación nacional, pues le ha abierto las puertas a todo el mundo, y con todo el mundo conversamos, con todos los sectores, porque este país tiene que quitarse el complejo de la no conversación. ¿Con quiénes está conversando Antonio Eckarri? Con todos, Maripili. Pero con cuando todos. dices todo es todos. decir nadie. ¿A qué te refieres? No, mira, yo hablo a diario con muchos de los candidatos presidenciales. Por supuesto, este tipo de conversaciones son conversaciones que tenemos que llevarlas con la mayor sutileza, con la mayor responsabilidad, con la mayor discreción, porque todo el mundo sabe que estamos en un momento muy crítico. Pero hay muchos factores políticos, Maripili, incluso desde la disidencia del chavismo hasta los propios sectores que están en la plataforma unitaria, que han tenido conversaciones con nosotros en las últimas horas. La verdad que estamos muy sorprendidos de la cantidad de cosas y las buenas noticias que tenemos. Y yo creo que van a venir muy buenas noticias para el país en los próximos días. ¿A qué te refieres específicamente con que van a venir buenas noticias para el país en los próximos días? ¿Qué quieres decir con eso? Porque el país necesita buenas noticias de que hay una alianza o una coalición que viene sumando voluntades. Y muy pronto, en los próximos días, vamos a ir sumando más voluntades. No solamente que pueden ser candidatos presidenciales, a lo mejor sí, no se descarta, pero también otros factores políticos que no han formado parte de mi coalición, factores políticos que participaron en la elección primaria y hoy se sienten huérfanos, factores, pero además yo le doy una importancia suprema a todos los líderes locales. Nosotros incluso yo llevo el segundo municipio de Venezuela, llevo 2, por cierto, con 2 maestras, candidatas a alcalde,
Y tú dices, ¿por qué, Carrie? Bueno, porque te van a venir también las otras elecciones, pero yo quiero renovar ese liderazgo político. Y ese liderazgo va, uno, porque en el municipio Díaz del estado de Nueva Esparta, por decirte un ejemplo, ahí que es un municipio que ha estado dominado por el PSUV, hay una líder fenomenal que es la profesora Mayra Rodríguez. Tú no te imaginas la manifestación de gente que tuvimos allí. Ahora, fíjate Pero eso cosa. es cuando tú le abres la puerta a los verdaderos liderazgos que están en las comunidades también. Me preguntan a través de mi cuenta de Instagram, @maripilih, me hacen dos preguntas que me piden que te las haga. La primera es, ¿cómo se financia Antonio Ecarry y su campaña? ¿De qué vive Antonio Ecarry y cómo se financia? Bueno, te puedo decir dos cosas de las que no me financio. Ni del Estado venezolano ni de los bienes de Venezuela en el exterior. De esas dos cosas no me financio. ¿Y cómo Por sí te supuesto, financia? bueno, toco puertas, Maripili. Toco puertas, pero además muy limitado. Hace un rato te echaba un cuento fuera de los micrófonos, pero yo tengo que echar el cuento aquí porque eso no le pasa a nadie. Yo andaba con el carro de mi mamá porque tenía el carro dañado y resulta ser, bueno, quien está rico, tú sabes que los ricos son como la tos, ¿no? El que tiene plata es como la tos, eso no se puede ocultar, se nota. Pues bueno, ¿qué hacía? Bueno, mi mamá quería que la llevaran a la peluquería y se encontró que no tenía carro porque yo estaba en Katia. O sea, que la agenda del candidato hay que combinarla con la agenda de tu mamá, que también me es importante. Porque las mamás hay que hacerle caso. Claro. Mira, y la otra pregunta. Es un hombre de familia, una persona normal. Claro. Yo creo que a Venezuela le hace falta gente normal que entienda esas limitaciones, que sabes que no tienes repuestos para resolver el problema del carro, que tienes tantas limitaciones y tantos problemas. Bueno, y eso te hace un ser humano mucho más tangible, mucho más normal, sabes, que la gente pueda tocar, que pueda hablar con él. A mí me encantan las campañas uno a uno, Mari. De verdad que Maripili, me encantan, o sea, me encanta conversar con la gente. Cuando fui a Nueva Esparta, yo dije, no, yo me voy a ir a donde están los pescadores. Y bueno, y me senté con ellos a conversar. Bueno, por supuesto, cuando yo llegué, bueno, usted no es el del lápiz. Ay, usted es el profesor. Ah, venga acá que le tengo un cuento. Y comenzaron a echarme todos los cuentos del mundo. ¿Y sabes qué me pidieron, Maripili? Crédito. Yo les pregunté, miren, si yo fuese presidente hoy y ustedes están frente al presidente de la República, ¿qué les piden? Claro. Y lo que me dijeron fue crédito. Para trabajar. Para trabajar, la gente lo que quiere es trabajar. Claro. Y si quieres trabajar, necesitas tranquilidad, no necesitas un conflicto donde llegue uno para quitarle la cabeza al otro y ese tipo de cosas. Otra pregunta que me hacen a través de mi cuenta de Instagram, @maripilih, donde estamos transmitiendo esta entrevista con Antonio Ecarry, es ¿cuál sería tu postura en caso de llegar a ser presidente con respecto a los Estados Unidos? Y creo que esta pregunta es interesante contextualizarla, especialmente por lo que acaba de suceder ayer, que es que el gobierno de los Estados Unidos ha restablecido medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela. Hay políticos de oposición que han clamado y pedido las sanciones en contra de nuestro país, y yo quiero saber cuál es la posición de Antonio Ecarry al respecto. Bueno, lo primero que quiero hacer es rechazarlas, y rechazarlas por una razón. Yo como venezolano tengo que rechazar que una nación de manera unilateral decida con quién contrata la industria petrolera de Venezuela. Eso a mí me parece una aberración. Eso no es correcto. Que la gente pueda protestar y que la gente pueda llevar y que la gente pueda denunciar el mal uso de una empresa. Bueno, ahí están los organismos internacionales para hacerlo. Pero no es que un país de manera unilateral se convierta en policía de decir, porque además detrás de esto hay también guiso, Maripili. ¿Cómo guiso? Guiso porque estamos clarísimos que aquí ha habido un manejo de los activos de Venezuela en el exterior por motivo de estas sanciones, y que esos activos en el exterior han sido terriblemente manejados. Porque así como hemos denunciado la corrupción de PDVSA y me presenté a la fiscalía para que nos dijeran qué fue lo que nos robaron, pues también exijo la explicación de qué fue lo que pasó en Monómeros y qué fue lo que pasó en Citgo, Maripili. Porque al final parecen que son lo mismo. Para mí la MUD y el PSUV terminan siendo lo mismo. Porque es que terminan todo en una gran opacidad. Entonces las sanciones se convirtieron en un negocio, eso es una realidad. Ahora, es lamentable. Yo rechazo además la licencia la que se emitió ayer, el tema de la 44A, porque deja simplemente, ya no es una licencia general, ahora tienes que irme a pedir compañía por compañía. Es decir, Estados Unidos va a decidir compañía por compañía con quién contrata el petróleo venezolano. Yo tuve una reunión
con importantes empresas petroleras, pero ojo, no lo hice por ser candidato presidencial, lo hice ya hace un tiempo porque yo soy consultor financiero y necesito estudiar los entornos de los países. Y cuando fui a hablar con uno de ellos decía, una compañía europea de petróleo, bueno, no podía acceder a Venezuela, pero sí podía hacerlo Chevron. O sea, los americanos podían pasar con Chevron. Pero no podía pasar Eni, por ejemplo. Claro. Para no decirte el nombre de la otra. Entonces, la verdad, Maripili, de todo esto, es que ningún país le puede imponer a otro país de manera unilateral decidir quién contrata la industria petrolera, indistintamente de las condiciones políticas. Es decir, si tú tienes algo en contra de los países por violación de derechos humanos, ahí están los organismos internacionales. Si usted tiene algún tema que tenga que ver que demandar a Venezuela o por el uso de los recursos de la industria petrolera venezolana, ahí también están los organismos internacionales para denunciar. Pero no podemos pagar todo el mundo con que Venezuela se cerque y no hay entonces condiciones para contratar con Venezuela, sino los que ellos decidan que contraten con nosotros. No, eso no puede ser. Eso es inaceptable. Por eso creo que mi política con los Estados Unidos, primero, es rescatar el diálogo con los Estados Unidos y dejar la peleadera. 1. Pero 2, tiene que haber una relación también de respeto y de respeto a la soberanía venezolana. No es que yo voy a llegar peleando con los Estados Unidos, pero sí estableciendo un diálogo a decirles, como no, nosotros podemos ser una fuente de suministro segura, tranquila, pacífica de petróleo, pero nosotros hacemos negocios con ustedes. Nosotros no somos dependientes de los Estados Unidos. Y yo creo que esa es la política que llevó a cabo, por ejemplo, presidentes nacionalistas como el general Isaías Medina Angarita, que aprovechó la Segunda Guerra Mundial y se le plantó a los americanos y le firmó una ley que era la ley del 50-50, que generó además el mayor desarrollo de Venezuela en toda su historia, entre 1943. Por eso lo tumbaron, después vinieron a tumbarlo. Y el primer gobierno en reconocer a la Junta Revolucionaria de Betancourt fueron los Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es que sí hubo venezolanos nacionalistas que no eran enemigos de nadie. A tal punto que quien garantizó el suministro a Winston Churchill para la batalla del Atlántico frente a Hitler fue Venezuela y el gobierno de Isaías Medina Angarita. Ahora, Antonio, el presidente Gustavo Petro, que estuvo reunido esta semana con el presidente Nicolás Maduro, ha planteado la posibilidad de que se firme una especie de acuerdo entre los sectores, entre los distintos sectores políticos que compiten en esta elección, inclusive ha planteado la posibilidad de hacer un plebiscito. Creo que el lenguaje más adecuado sería en todo caso un referéndum, para que haya una especie de acuerdo de paz entre todos los sectores políticos, que independientemente de quién gane o quién pierda, sean respetados los derechos y las garantías de paz y los derechos constitucionales de todas las personas, sea quien pierda, sea quien gane. ¿Qué opinas tú de esa propuesta del presidente Gustavo Petro y cómo sería tu relación con los países cercanos a Venezuela, con los países limítrofes, Colombia, Brasil, Guyana? Bueno, primero una relación normal de mucho afecto y de amistad, porque los venezolanos necesitamos tener relaciones comerciales con todo el mundo. La propuesta que hace el presidente Petro, no la conozco a fondo, pero la verdad es que me parece que en Venezuela tienen que haber unos pactos de Estado en el marco de las elecciones del 28 de julio. Esos pactos de Estado tienen que ser no solamente con una promesa, yo te juro que no te voy a poner preso, yo te juro que no te voy a perseguir, ese tipo de cosas. Pues eso ya debería estar en la Constitución. Pero la verdad es que los pactos de Estado tienen que ver, es más bien, con los venezolanos. Esos pactos de Estado tienen que ver con política petrolera, que indistintamente del presidente que gobierne, tengamos una sola política petrolera, que tengamos una sola política monetaria, que hayan políticas de salud y de educación pública, el rescate y la indemnización a los pensionados y jubilados del Seguro Social. Yo creo que son temas que le tocan al venezolano de manera directa. Que estoy de acuerdo en que hayan acuerdos de paz. Bueno, para eso precisamente están candidaturas como la mía. No solamente es que tengo que garantizarle que todos podamos convivir en este país sin ningún tipo de conflicto. No es que gane uno sobre otro, es que venimos un nuevo grupo, que venimos con gente de un lado y con gente del otro a decir, a mí me le bajan dos, que los venezolanos ya queremos vivir en paz y tranquilidad. Yo creo que la mejor garantía es eso. Ahora, que puedan haber acuerdos de paz, todos los acuerdos de paz siempre son buenos, siempre son buenos. Todos los acuerdos de paz y de convivencia siempre son buenos. Lo importante es cumplirlos.
Ya, bueno, Antonio, de verdad que te quiero agradecer muchísimo que hayas tenido la gentileza de estar con nosotros, que nos hayas permitido conocer pues tu propuesta, que nos hayas permitido conocer parte de lo que sería tu plan de gobierno en caso de llegar a ser presidente. Gracias por haber venido a nuestro programa. No, gracias, Maripili. Encantado además de conversar con ustedes. Van a venir muy buenas noticias, eso sí les digo. Bueno, Y te las voy a contar a ti. Dios Te quiera. las voy a contar. Muchísimas gracias a Antonio Carri, candidato a la presidencia de la República, con quien estábamos conversando. Y permítanme ustedes unos segundos de publicidad, porque quiero hablarles del Instituto Médico de la Mujer y el Hombre, doctor José Terán Dávila, y este es un mensaje para los caballeros. Es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que los hombres mayores de 30 años se realicen anualmente un chequeo médico preventivo para garantizar su salud. El Instituto Médico del Hombre, doctor José Terán Dávila, es el único lugar donde se atiende exclusivamente a hombres para realizarles en solo una mañana todos los chequeos médicos preventivos. Anota el teléfono 0424-221-3134 y su cuenta Instagram @Instituto Médico Terán, en solo una mañana un chequeo médico completo. Amigos, de esta manera nosotros hemos llegado al final de nuestro espacio. Hemos tenido el placer de compartir con ustedes todo el equipo del programa Sin Duda. Les recuerdo que nuestro programa llegó a ustedes gracias a la cortesía de los amigos del Instituto Médico de la Mujer y el Hombre, doctor José Terán Dávila, en solo mediodía un chequeo médico completo. Tengan una feliz tarde y continúen con más de nuestra programación.